Hola, buenas tardes a todas las personas que nos están viendo a través de las redes del Royal American School. Estamos aquí en otra semana, en otro nuevo programa de Mujeres Aquí. El día de hoy vamos a cambiar un poco de lo que veníamos haciendo la última semana. Como bien sabían, habíamos estado hablando de sexualidad, habíamos estado hablando de violencia intrafamiliar, todo el mundo que nos está embargando a las mujeres en medio de esta pandemia. Y la última semana le habíamos querido dar un giro, empezar a hablar más de espacios muy masculinos que las mujeres estaban colonizando. Sin embargo, es necesario abordar la coyuntura y hoy por hoy en el país se está discutiendo un proyecto de ley en torno a un postnatal para todas las mujeres y hombres que están maternando y paternando en la cuarentena, para que podamos ver ese tema. Está invitada hoy Macarena Castañeda. Hola Maca, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Ella es antropóloga y bueno, está terminando un magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile y justamente está realizando su proceso de titulación, o sea, de cierre del grado de máster en el postnatal. Así que vamos a estar hablando con ella de todo esto que está ocurriendo. Así que primero, bueno, preguntarte, Maca, ¿cómo estás tú? ¿Cómo ha sido este proceso de cuarentena? Mira, bien dentro de lo posible, sanas aquí en la casa, en la familia, así que eso es bueno. Y la cuarentena me pilló empezando una maternidad, tengo una boca de 6 meses ahora, así que ha sido bien complicado. Uh-huh. De cajón, porque no solamente el que estaba investigando, sino que además lo he estado viviendo y las necesidades, digamos, como sujeta madre en esta cuarentena. Sí, bueno, la verdad es que ya hemos tenido conversaciones también con psicólogas, con diferentes terapeutas que hemos estado hablando de la maternidad y no ha sido también un proceso fácil de ninguna forma. Así que me imagino que es un desafío. Es altísimo el desafío, porque además naturalmente se considera a la madre como la responsable de los cuidados emocionales y físicos del niño y de la niña, de la guagua, y poco hay conciencia de los cuidados que necesita la madre para poder hacer ese proceso. Y entonces hacer de esto no solamente una relación de dos, sino una relación tribal de grupo, familiar, como extendida. Y si ya eso no está naturalizado, además en cuarentena, cuando todos tus vínculos se cortan, se exacerba aún más esa sensación de soledad, de exclusividad, y las dificultades que uno pueda tener, es aún más difícil de encontrar gente a la cual acudir, que te asesore, que te ayude, que te contenga. Entonces, y sumando a eso los miedos propios de estar en una pandemia que no sabes qué va a pasar. Entonces, fácil no ha sido, y sobre todo en términos de los cuidados, que es lo que tiene que ver más con el postnatal, es aún más complejo. Uh-huh. Bueno, sí, ahora, bueno, tú misma comentas que estás maternando en medio de esta pandemia y ese, bueno, va siendo el tema que ha estado en discusión en la opinión pública en las últimas semanas en torno a esta idea del postnatal de emergencia. Pero antes de meternos en ese tema, me gustaría, bueno, que nos cuentes qué es el postnatal y cómo ha sido introducido a lo mejor en la sociedad chilena en los últimos años. Mira, es bien interesante porque el postnatal es una política bien poco, ¿cómo decimos?, homogénea, tanto en la historia como en la actualidad, tanto en sus fines como cuáles son sus benefactores. Entonces, según cuenta la historia, las primeras políticas postnatales empezaron a principios del siglo XX. Se conforma la OIT, que es la Organización Internacional como del Trabajo, más o menos, y lo toma como un tema laboral de protección de la trabajadora. Sin embargo, la historia ha tenido distintos énfasis.
Y pues, entonces puede abordarse como una política económica, como una política laboral, como una política de promoción de la familia, como una política de la salud. Y cada país, y en Chile en particular, ha ido migrando el énfasis que se le da y las razones por las cuales se aplica. Entonces, puede ser una política económica para ayudar, digamos, y laboral mezclado, como para ayudar a la promoción de la inserción de las mujeres en el mercado laboral. Entonces, entre más mujeres entran al mercado laboral, tenemos más trabajadores, hay más oferta y por tanto puedes ampliar, digamos, los mercados. Por otro lado, se le llama una política laboral femenina para protegerla de las discriminaciones de ser madre. O sea, en su momento y de repente todavía hoy día a las mujeres no se las contrataba por el temor a quedar embarazadas y pudieran bajar su productividad o se ausentaran del trabajo. Entonces era una persona que no me sirve, entonces mejor no contrato mujeres. El postnatal viene a ser una política que ayuda como a equilibrar eso. Es una política de promoción de la familia, sobre todo hoy en día en países europeos en los cuales se les ha envejecido mucho la población y la gente no está teniendo hijos. En términos demográficos se dice que se dio vuelta la pirámide demográfica. Hay mucha gente mayor de edad, hay adultos mayores, gente pensionada, y hay muy pocos niños. Y eso es un problema gigantesco para los países porque no tenéis generaciones de recambio para sus roles, para sus funciones, para los trabajos. Entonces, el postnatal viene a ser una política de incentivo a las parejas para que tengan hijos. Y pues, es una política entonces también se puede entender como de salud porque sus principios, sobre todo en Chile, en los principios que se implementa, había una muy alta mortalidad infantil y se le asocia la mortalidad infantil a la no continuidad de la lactancia materna. Entonces, para ayudar a que las madres puedan seguir lactando y hacerlo lo más extenso posible, se les da esta pausa remunerada y hay cientos de miles de estudios que avalan que entre más tiempo la madre esté con su bebé, mejora, por supuesto, su salud en términos psicológicos, psicomotrices, ¿cómo se llama? En términos como bien globales. Entonces, entre más tiempo se extiende la lactancia, entre más tiempo se extiende ese acompañamiento, mejora la salud de los niños. Entonces, es una política que puede verse desde muchos lugares. Entonces, en Chile en particular, parte de la política mezclada como una política de defensa de las trabajadoras, pero principalmente enfocada en la protección de la infancia. Reducir las tasas de mortalidad infantil a través de la promoción de la lactancia materna y el cuidado de una persona exclusivamente que cuide a ese niño, lo vigile y que no se le vaya a morir, que eso ocurría mucho en ese entonces. Pero hoy en día se está pasando, porque el Chile casi ya no tiene problemas de mortalidad infantil, por tanto el énfasis está en una mezcla de defensa de las trabajadoras y también un tema que ha venido en boga, sobre todo a partir de los 90, que es los derechos humanos y la equidad de género. Ya no solamente como protección de un sujeto, sino que el ejercicio de un derecho. O sea, todo el mundo debiera tener derecho a poder estar en su casa tranquila, cuidando a sus crías el tiempo que se estime conveniente. Y el debate que nos cruza hoy día mezcla un poco esa visión. Y como la mezcla, tienes entonces dos énfasis que se ponen en el debate actual. Por un lado, las personas que consideran que esto es netamente un beneficio laboral, la idea de no estar trabajando y recibir una remuneración igual, y desde esa visión es, ya te regalé suficiente dinero, ¿por qué te voy a seguir regalando más? Y luego está la otra visión ya más de equidad de género y de derechos de todo el mundo tiene derecho a poder cuidar de los suyos de manera tranquila. Entonces, ¿por qué no facilitarles sobre todo estos perfiles, estos beneficiarios, estas mujeres en específico que están cuidando de una población que es altamente vulnerable, que es absolutamente dependiente?
por más tiempo en un contexto de pandemia de salud. Entonces, esas visiones, digamos, están chocando a la hora de legislar hoy día la extensión del postnatal. Oye, Maca, y bueno, dentro de todas estas visiones, me pregunto si, por ejemplo, no sé, en los últimos años igual cambió la ley del postnatal. Estuvo en discusión hace, no sé, no más de 5 años, me pierdo quizá en los tiempos. ¿No estará también jugando en contra que la ley de postnatal se haya, bueno, cambiado en los últimos años también? ¿Cómo fue también ese proceso? ¿Y qué es lo que hoy está vigente en realidad en la legislación para las madres y padres? Bueno, el último cambio significativo de la legislación ocurrió o sea, fue promulgada en 2011, la discusión parte un poco antes, y en 2016 se hace como un ajuste nomás al tema de esa lacuna, una cosa, pero era un ajuste pequeño. El grande que cambia la ley es el año 2011, y lo que hace es extender el postnatal legal de 3 meses a 6 meses. En realidad son días, la legislación habla de días y de semanas, pero para que todos entendamos es de 3 meses a 6 meses. Y el cambio ese incorporó varios cambios en la lógica que se entendía el postnatal antes en Chile. Antes entonces teníamos 6 semanas antes de la fecha probable de parto, que es una estimación que se hace de manera médica con las fechas, digamos, de gestación. Entonces se estima 6 semanas y empieza tu prenatal, se llama. Y luego una vez fue el parto, se calculan exactamente 84 días de postnatal, que serían más o menos 3 meses. La exclusión de la madre implicaba recibir un cálculo de remuneración que se tenía hasta ese momento en función de el pago de cotizaciones que se tuviera, el contrato que se tuviera. Y lo que hace el cambio de ley es agregar una tercera licencia, porque no extiende la del postnatal, sino que agrega una tercera licencia que se llama postnatal parental. El postnatal parental son 84 días más o menos 3 meses más, pero que tiene modalidades flexibles. La más básica es la madre extiende su postnatal y se queda en la casa de la remuneración en las mismas condiciones del postnatal. La otra opción es que la tome en jornada parcial, en la cual se extiende otros días más. Ya no son solamente 6 meses, puede ser 7, un poco más. Para recibir la mitad de su salario se lo paga el Estado, la otra mitad del salario vuelve al trabajo y lo paga el empleador. Y la otra opción es que tome la mitad de ese tiempo y la otra mitad se la entregue al padre. Solo al padre, no hay otro benefactor, no hay una tercera persona significativa que pudiera tomar ese tiempo, solamente el padre. Y entonces la mujer siempre después de haber tomado las semanas la madre, entonces tienes el postnatal, tomas como 1 mes y medio más, y el otro mes y medio lo puede tomar el padre. Entonces, lo que intenta hacer esas modificaciones es flexibilizar esta licencia, que antes era muy rígida, abrirse a la posibilidad de la coparentalidad, o sea, darle posibilidad a los padres de asumir un poco más de responsabilidad en los cuidados, y por supuesto normaliza un par de situaciones irregulares que había, sobre todo con personas que no estuvieran en regímenes de contrato indefinido. O sea, era muy difícil para las personas que estuvieran con contrato por faena, plazo fijo o honorario, poder acceder al postnatal, y supuestamente facilita algunas cosas, cambia algunas normas, pero todavía no está bien evaluado si es que eso ha tenido efecto o no. Por eso también estoy estudiando el tema. Lo que sí se sabe es que es muy poca gente la que ha entregado el postnatal a los padres. Literalmente el año 2014 eran 22 personas. Y también otra tendencia es que la modalidad parcial la toma la gente que tiene remuneraciones altas,
como el postnatal tiene un tope para entregar el subsidio, que es de 1.600.000 más o menos, está en UF. Las mujeres que tienen remuneraciones más altas tienden entonces a optar por la modalidad parcial, porque así recibe la otra mitad recibe la mitad de su sueldo completo, entonces son más ingresos. Entonces esa es la legislación que nos rige hoy día. El problema de esa legislación es que es bien poco clara en los criterios de selección y sobre todo de cálculo del subsidio. Y porque son aspectos de la ley distintos. El que se promueve, el que tú encuentras en la ficha de Chile Crece Contigo, el que tú no buscas postnatal parental o postnatal chileno y te aparece en internet, te dice que pueden acceder a la política todas las mujeres que, siendo dependientes, estén afiliadas a AFP y a Seguro de Salud por 6 meses y tengan 3 cotizaciones pagadas continuas o discontinuas. Y para las personas independientes les dice que deben tener 12 meses de afiliación a estas dos entidades y 6 cotizaciones pagadas continuas o discontinuas. Y para las personas de contratos de plazo fijo, faena, por ejemplo, temporeras, de la construcción, qué sé yo, se les pide un poco más, pero no tiene que ser continuo, sino que en cierta cantidad de tiempo tienes que tener 6, tienes que tener 12, como no se le pierden de regularidad. Pero eso es para poder postular. El cálculo ¿cómo se llama? Del subsidio que se te da, utiliza otra fórmula, que es lo mismo, que es parejo para todos los contextos. Se toman las 3 cotizaciones anteriores al que yo solicité la licencia de prenatal, es decir, el 7º mes, se toman los 3 meses antes de la concepción. Ahí el compil lo que hace es decir, por ejemplo, en mi caso fue en diciembre pedí la licencia prenatal, calculo 7 meses para atrás, el 7º se considera el mes de la concepción, entonces tomo los 3 anteriores. Así. Tomo estos 3, saco un promedio según las cotizaciones, le aplico unos cálculos de IPC, cosas que uno no entiende mucho, y me sale un monto. El monto más chico es el que te pago. ¿Qué sucede en muchos casos? Como las mujeres no saben de que van a considerar los meses anteriores a la concepción, se preocupan de los meses posteriores. Se quedan con el tema de las 6 cotizaciones mínimas, de las 3 cotizaciones mínimas, de la afiliación. Entonces, a la hora de recibir el pago, les sale, si no tenían un contrato desde hace varios años, digamos, estaban en una situación como bien regular, les pagan el mínimo. Hay un pago mínimo. Si este monto sale 0, entonces yo te voy a pagar el mínimo, que son como 150.000 pesos, una cosa así. Entonces, una política que debiese permitirte estabilidad económica para el cuidado, existe el peligro que en verdad no lo logre. Y eso es algo que todavía queda por observar cuánto afecta, que es el tema que yo quiero investigar al menos. Entonces, eso es más o menos la situación que se vive hoy día y por supuesto se agrava cuando entramos en la pandemia. Bueno, conversábamos un poco al principio del programa justamente sobre eso y la verdad es que, bueno, uno todos los días aprende algo nuevo y se escucha bastante complejo como el escenario de la maternidad y la paternidad previo a la pandemia y ya como tú misma decías, la pandemia nos pone otros desafíos que ya han sido complejos y como tú también estás maternando, nos comentabas de lo difícil que ha sido el proceso de la incertidumbre y también como hemos venido hablando en los otros programas, que hay un montón de bueno, trabas y procesos que es necesario como continuar haciendo
y que las redes de apoyo no existen también. Entonces me gustaría, bueno, que ahora ahondáramos un poco en qué está pasando en esta cuarentena eh, con el postnatal. ¿Qué es lo que se está pidiendo en el fondo eh, hoy por hoy? Para poder entender qué se está pidiendo, hay que entender qué está pasando. Y lo que está pasando, y bueno, todos lo estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo una cuarentena, significa que estamos encerrados en nuestras casas en la mayoría de los casos que se pueda, o que no tienes un trabajo esencial, o tienes las condiciones para poder hacerlo. Y al estar encerrado en tu casa, pero tratar de cumplir las mismas funciones que tú cumplías anteriormente, se genera una crisis de funciones. Entonces, estamos acostumbrados, o la sociedad está organizada para que cumplas cada uno de tus roles en lugares separados. Entonces, tú eres trabajadora o trabajador fuera de la casa, en una oficina, en un lugar, en un tiempo. Si es que eres independiente, te asignas un tiempo que es para eso, un lugar, puedes ir a un café, qué sé yo. Y la maternidad, entonces, los cuidados y la crianza, no solamente de los niños, sino de personas enfermas, adultos mayores, queda en otro lugar. Se les separan los tiempos, no se hacen al mismo tiempo. Cuando te encierras con todos los roles y se cruzan. Y entonces tienes que al mismo tiempo, además por las características de la situación, de cuidar de otros, de atenderlos, de cuidar enfermos, si es que se te enfermó alguien de la familia, y tratar de responder a las necesidades laborales o tratar de sustentar las necesidades económicas de tu familia. Entonces, no es nuevo, están saliendo muchos estudios cómo han aumentado las tasas de estrés, cómo las principales personas que se están haciendo cargo de todos estos roles al mismo tiempo son las mujeres. Entonces, hasta en la mañana tengo que contestarle a mi jefe, tratar de que los niños atiendan las clases online en el colegio, y además tengo que hacer el almuerzo, y además tengo que hacer el aseo, mientras mi pareja también está tratando de atender su trabajo, pero no necesariamente se está preocupando de estas otras cosas al mismo tiempo. Y eso es una familia que tiene un trabajo teletrabajo. Si hay familias en donde tienen que salir a trabajar igual o viven con el sustento diario, no están pudiendo cuidarse, están saliendo, y eso genera también estrés en toda esa familia. Entonces es una y otra y otra y otra que estás acumulando, que tensiona a esas familias psicológicamente, emocionalmente, físicamente, en su organización del tiempo y por supuesto en su tema económico. ¿Por qué se pide postnatal? Porque el postnatal viene a dar una ayuda y bajarle un poco la tensión en un contexto de una familia con personas muy vulnerables como son los menores de un año. En ese contexto, esos menores, si bien hay estudios que pueden decir que pueden o no tener más riesgo con el coronavirus, la verdad es que no lo sabemos. Para esas madres la tensión psicológica existe igual, o sea, tú tienes el miedo igual, eso no es fácil de controlar simplemente con decírtelo. Y efectivamente son personas con sistemas inmunológicos mucho menos desarrollados, entonces tú no sabes cómo va a reaccionar a las enfermedades. Y por otro lado, si su entorno se enferma, no los pueden cuidar y no se pueden autocuidar. Entonces, el postnatal, que es lo que dice, ayudemos a estas mujeres y por extensión a esas familias con asegurarles poder mantener los ingresos que necesitan para quedarse en la casa y cuidarse durante el periodo que dure la crisis. Esa es la lógica detrás, digamos, de pedir la extensión del postnatal. Hasta ahora, la discusión y la razón de negarse tiene que ver también con lo que hablaba en un principio de cómo entiendo yo el postnatal, ¿qué es? Entonces, si yo entiendo que es un subsidio, que es un regalo, que en el fondo estoy regalando dinero porque tú no estás produciendo, porque no estás trabajando, la idea de extenderlo es, como dijo Alamán en ese micrófono abierto, estoy regalando plata. Estoy regalando plata que podría usarla para otra cosa. Cuando tú lo entiendes como algo esencial, como algo básico para cuidarnos,
no solamente para cuidar a la infancia, sino para cuidar a esa familia, porque si la persona que genera los ingresos no sale, nadie necesita salir y todo se cuida. Esto es un cuidado que es en entorno. Lo entiendes como una política de salud, como una política de derechos, que permite ayudar a proteger, a reducir la movilidad de la población y ayudar a proteger a las familias para que no se contagien y poder contener la crisis más rápido. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, lo que está haciendo la crisis hoy día es develando las visiones reales que se tienen respecto de la compatibilidad del trabajo y la familia. Para algunos es un problema que es privado, tú tienes que ver cómo lo resuelves, el problema es tuyo, el postnatal viene a ser un regalo para que lo puedas hacer, pero en realidad es una situación que tienes que resolver tú. Para otras personas es un problema de sociedad que todos tenemos que ver cómo organizamos para que las dos cosas se puedan hacer de manera compatible. Y que también ha sido una cosa que ha puesto en crisis los roles dentro de la familia. Entonces sigue muy prevalente que son las mujeres las que se encargan de los cuidados, de los aseos, de la salud, y la masculinidad es muchísimo menos. Entonces te exige ponerte a pensar cómo involucramos más a cierto sector de la sociedad. Como decías en un principio, las cosas que las mujeres entren en el mundo masculinizado, bueno, también hay que preguntarse cómo los hombres entran a los espacios feminizados. Ya no entendiéndolo como cosas de hombres y de mujeres, sino entendiendo como roles, y todos tenemos que hacerlo, es un trabajo, finalmente cuidar es un trabajo. Ajá. Bueno, sí, muy sentía en verdad esa última reflexión y necesaria. Hemos venido sostenidamente reflexionando, de hecho, bueno, esa fue materia del primer y segundo capítulo de este programa, de cómo los roles se siguen perpetuando, de cómo sigue siendo más precarizada la posición de las mujeres en medio de esta pandemia, también eso, ni siquiera poniendo el ojo en la cantidad de familias monoparentales cuyo único sostén es una mujer, que son bastantes hogares. La gran mayoría de los monoparentales tienen como una jefa de hogar. Entonces, ha sido complejo y como tú bien dices, devela eh, ciertas visiones sobre qué es el postnatal, qué es la maternidad y qué es la familia. Ahora, en torno a la discusión que está puesta como sobre la mesa, ¿qué es lo que eh, como se está discutiendo en el Congreso? ¿Cuáles son las posiciones? ¿Cuáles son las opciones que se están ofreciendo? Entiendo que hace unos días hubo un acuerdo preliminar, pero aún no sale humo blanco, como se dice. Bueno, las discusiones están cambiando todos los días, entonces en realidad como tratar de hacer un resumen es difícil. Pero a grandes rasgos, el proyecto que se presentó de postnatal de emergencia básicamente lo que está pidiendo es que las mismas condiciones que hoy día regula la ley se extiendan hasta el término de la crisis, en específico hasta que termine el estado de emergencia, que es lo que nombra el presidente como periodo de estado de emergencia. Cuando termine, que termine entonces significa que el pago de postnatal y el fuero maternal y todo ese tipo de derechos asociados se extiendan indefinidamente hasta que esto termine. La contraparte no está de acuerdo con eso y si bien no lo dicen de manera explícita, sí se puede entender en la discusión, en los argumentos que tiene sobre todo un argumento económico. Hay dos argumentos que se expresaron por ahí. Uno, que ha sido bien antojadizo, que es el argumento constitucional. Constantemente acusan de que este es un proyecto inconstitucional, por tanto no se puede legislar, lo cual es antojadizo. ¿Por qué?
los parlamentarios no pueden presentar proyectos que afecten el presupuesto del Estado. Nosotros vivimos en un país con un régimen presidencialista, por tanto, el presupuesto del Estado y cómo se utilizan las plata es decisión única e exclusiva del presidente, el cual presenta un proyecto de ley anual, que es el presupuesto del Estado, y que ahí recién el legislativo dice sí o no, pero ellos no pueden proponer que se cambie el presupuesto o los usos de los recursos del Estado. Entonces, esta política de extender el postnatal implica gasto. Debido a un presupuesto que tengo asignado para financiar, tengo que extenderlo y seguir gastando. Entonces, ese es el argumento para decir que es inconstitucional, lo cual se podría solucionar simplemente con el patrocinio del presidente. El presidente lo único que puede cambiar el presupuesto, si patrocina el proyecto de ley, ya dejaría de ser inconstitucional. Entonces, con eso como bien antojadizo. Pero ese es el argumento que dicen más públicamente, y por eso este tema de quieren pasarse por encima de las normas, hay que respetar la institucionalidad y todo ese tema de cosas. Pero hay un argumento atrás, que es un argumento económico, que tiene dos patitas, por así decirlo. Una es, este es un gasto innecesario, este es un gasto retroactivo, lo dijo de hecho el ministro de Economía. Lamentablemente la política de postnatal, como está hoy día, toda la política de protección de la maternidad, porque no solamente el postnatal, es prenatal, postnatal parental, el fuero maternal, la ley sana, que es para enfermedades graves, niños menores de un año, etcétera, etcétera. El PAC de protección de la maternidad, que se le llama, es una política retroactiva. La acceden más las personas en mejor situación económica o mayor estabilidad laboral, sobre todo, y las personas en menor situación económica o más vulnerable, por las características que piden, por las cotizaciones, por el contrato, por esas cosas que personas en situaciones muy irregulares o muy inestables laborales no cumplen. Entonces dicen un argumento económico, es decir, le estoy pasando plata a gente que ya tiene. Entonces, ¿por qué le voy a pasar plata a gente que ya tiene? Y eso de nuevo devela que entienden esta política como una política de regalo de plata, no es un bono, no es una política de cuidado del derecho de yo estar tranquila cuidar de otra persona. Entonces es un argumento muy fuerte, y es también lo que devela Alamán cuando dice queremos regalar, esto no le importa andar regalando plata. Pero eso es muy tensionador en términos de políticas públicas en un contexto de crisis donde los recursos son limitados. Y eso es un problema que está enfrentando al Estado. O sea, no hay suficientes recursos para hacer todo lo que todos nos gustaría que nos pagaran el sueldo completo, nos quedamos en la casa y no pasara nada más y hasta que termine la crisis y listo. El Estado no tiene esa capacidad. Por muchas razones que uno podemos analizar, porque no cobra suficientes impuestos, porque no tiene suficientes empresas, o porque anda a saber tú. Pero el asunto es que los hechos no lo tienen. Entonces, un argumento de Estado es decir, yo podría estar usando esta plata mejor comprando ventiladores, o armando más cajas, o aumentando el ingreso de emergencia. ¿Por qué la voy a gastar en una población que mis estadísticas me dicen que está más cómoda? Entonces, ahí chocan con mucha fuerza la visión economicista del postnatal con la visión de protección y de derechos que tiene. No se trata de plata, o sea, la plata es una vía para un fin, y el fin es la tranquilidad, el cuidado, la estabilidad de una familia y del cuidado de un infante. Oye, Maca, y a raíz de toda esta discusión, bueno, ¿qué esperamos que pase? ¿Qué creemos que pueda pasar y cómo salir de esta disputa de visiones? Mira, lo más probable es que en el corto plazo se apruebe algo. El presidente propuso que las mujeres se acojan a la ley de protección del empleo. Tiene lógica en el sentido de que si tú entiendes que la gran mayoría de las personas que tienen hoy día postnatal son también personas con contrato, entonces tienen, digamos, las condiciones de seguro de cesantía y todos esos criterios para poder acogerse.
hace unos días salió este acuerdo que extiende el postnatal por 3 meses. No está el papel para poder decirte si es igual o no a la propuesta del postnatal de emergencia. Lo último que logré leer y escuchar a las diputadas que promueven el postnatal de emergencia es que es bastante similar. La gran restricción es el tiempo. La propuesta de postnatal de emergencia dice por todo el tiempo que sea necesario mientras dure la emergencia. La propuesta que se acuerda el otro día es 3 meses, exclusivamente. No sale si a quien se le venció, por ejemplo, el 18 de marzo, le van a pagar esos 3 meses retroactivos, o va a poder activar la licencia hoy día para los siguientes meses. No se ve, no tenemos el detalle como para saber. Lo más probable es que algo se legisle igual. La pregunta que queda dando vuelta es, ¿cómo hacia el futuro entendemos qué son las políticas de protección de la maternidad, hacia dónde tenemos que caminar y cómo tenemos o no que ajustar la legislación existente para que en un futuro no ocurra que uno tenga que optar entre trabajar y cuidar a tus hijos, entre cuidar a tu familia y no exponerte a distintos riesgos y tener el sustento para sostener esa misma familia. Que finalmente la dicotomía que están viviendo todas las familias entre salgo a trabajar o me quedo en la casa. Y sí, la verdad es que, bueno, con esa también dicotomía que me queda la última pregunta dando vuelta sobre cuál es como la perspectiva, cuáles son las mejoras también que necesitan las políticas de postnatal actualmente. Y también tomando en consideración qué es lo que nos ha mostrado la pandemia. ¿Qué es lo que debería pensarse para la protección de la maternidad y la familia? Primero, en términos como muy de gestión, hay que mejorar los criterios de selección y de acceso a la política. Los mismos datos lo dicen, el gobierno lo sabe porque lo pone en sus informes. O sea, es una política extremadamente retroactiva. Eso significa que hay una población vulnerable que no accede y que entonces cuando tiene hijos no tiene cómo cuidarlos o cómo asegurar esos cuidados. Eso genera un círculo de vulneración que es más amplio que solamente la situación de no tener recursos para mantener a tus hijos, sino que implica mujeres con maternidades vulnerables que tendrán que someterse al cuidado de terceros. Ese tercero puede ser una familia violenta, que es muy común en el círculo de la violencia que la maternidad actúa como una cadena que te amarra al agresor. Entonces, si ella no accede a este postnatal, no tiene una herramienta que le permita salvar esa cadena. No le permite seguridad laboral, no le permite seguridad económica, con todos los aspectos que eso significa. Entonces hay que mejorar el acceso, los criterios de acceso que permita extenderse a los sectores más vulnerables. Eso implica también dejar de entenderlo como un beneficio y entenderlo como un derecho. Por tanto, que yo no tenga que cumplir tantos requisitos, sino que se entienda que por el simple hecho de tener que cuidar de otro, yo merezco tener esta licencia. Y lo digo cuidar de otro porque otro aspecto que creo que tiene que mejorarse mucho es dejar de entender que el cuidado de los infantes solamente las mujeres. Y ese es un cambio de paradigma súper fuerte en términos de organización de la familia, organización del trabajo y la compatibilización de ambos. Si yo dejo de pensar que el postnatal es un derecho de las mujeres y empiezo a entender de que es un derecho de la sociedad tener el tiempo para cuidar de otros y sobre todo los infantes, cambia la visión de muchas de las limitaciones que se le asocian al postnatal. Postnatal se le tiende a pensar de que hace a las mujeres más caras como trabajadoras, más incómodas. Pucha, es una mujer que embarazada, es una mujer que no puedo echar si es que considero que trabaja mal, que después estoy obligado a mantener contratado durante un año más, y qué pasa si no tengo los recursos para hacerlo, me frena procesos laborales por 6-7 meses. Entonces
se va, entra otra persona, la casa de 7 meses tiene que ir, esta vuelve, quedan las cosas así, eso no funciona. Esos son los argumentos que tienen los empleadores en su cabeza para decir que las mujeres son problemáticas, sobre todo en edad fértil, y que son más caras, porque además tengo que asegurarles a la cuna y una serie de cosas. Y si entonces dejamos de pensar de que es un derecho de la mujer nomás, y empezamos a pensar que lo puede tomar el padre también, y que entonces el padre también puede tener esta pausa, esta licencia, también puede tenerse a la cuna, también puede tener fuero. No solamente hace que el costo se distribuya en el mercado laboral, sino facilita que en las familias se puedan distribuir los roles también. Porque están cambiando las familias y está cambiando la lógica de la empleabilidad. Cada vez tenemos un sistema laboral más flexible. Las condiciones de estabilidad que pide la legislación cada vez se cumplen menos de manera masiva en el mercado laboral. Entonces tenemos que adaptarnos a esa nueva situación y a la vez las familias están cambiando y hay cada vez más hombres que quieren involucrarse en los cuidados, pero no se les permite porque no existen estas facilidades o no existe esta compatibilización o no se les entiende como sujetos involucrados y activos en la crianza. Y ahora mismo, como bien decías tú, hay familias que no están compuestas por madre y padre, que o son solamente las madres, y por tanto, ¿por qué no les facilitamos acceder también a estos derechos a una segunda, tercera persona significativa, un familiar, un amigo, un abuelo, una abuela, que ayude, digamos, que comparta, que pueda hacerlo, sino también en familias homosexuales, familias de lesbianas, que también tienen hijos, que también los tienen que cuidar, y que también entonces tienen derecho a poder hacerlo. Familias que adoptan, la ley considera en ciertas cosas derechos para padres adoptivos, pero no, siempre cargados hacia la mujer, y no todos no tienen exactamente los mismos derechos. Por supuesto cambia si es matrimonio o es acuerdo de unión civil. Entonces hay toda una serie de cambios que tienen que ver con adaptarnos, entender y aceptar que están cambiando las formas de familia, que está cambiando la forma de organización de la sociedad y que eso es bueno y que está bien. Y entonces nos tenemos que adaptar a que las políticas incorporen todas esas diversidades y entender de una vez que cuidar también es trabajar y que ese trabajo es importante para toda la sociedad, porque estamos criando a la siguiente generación que va a salir a trabajar, que va a dirigir el país, que va a crecer con nuestros valores, los cuales queramos. Es un desafío complejo, es abordar una multiplicidad de factores y esperamos en el fondo que las leyes, la discusión política se vaya poniendo en ese sentido, como tú mencionas, al día, que dejemos de estar en deuda con esta idea que muchas veces se transforma en un eslogan de los niños primero o cuidar de las familias, pero al momento de poner esto en práctica, y nos encontramos siempre con la muralla económica. Que está bien, los recursos no son infinitos, pero sí hay ciertas prioridades, y también si queremos crecer una sociedad más sana, es necesario, como bien tú dices, incorporar los derechos y no tan solo la idea del beneficio. A grandes rasgos, yo te agradezco mucho la conversación. Fue súper ilustrativa. Espero que las personas que nos estén viendo tengan un poco más de claridad también de lo que está pasando, que siempre es necesario tenerlo presente, mantenerse informado, y que esto, bueno, se va a seguir moviendo, probablemente vamos a seguir teniendo novedades, quizás hoy, quizás en la semana.
y muchas gracias, Mata, por tu tiempo, por esta conversación y también por hacer un espacio también dentro de esta maternidad y la locura de la pandemia para comentarnos esto que es tan relevante para la sociedad y el país. Sí, ya me está esperando para comer la gorda. Ya, entonces, bueno, los dejamos. Les agradezco nuevamente a todas las personas que nos están viendo a través de las redes del Royal American School y nos estaremos viendo en otro capítulo de Mujeres Aquí. Muchas Buenas gracias por la tardes. invitación. No, gracias a ti. Chao. Chao.